Buenas noches, chicos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. No se olviden de registrar en el chat. Está la asistencia, el formulario para que puedan registrar su asistencia, ¿no? Entonces vamos a empezar la clase del día de hoy en el que vamos a hacer ya interfaces gráficas, pero en Android Studio, lo que estábamos haciendo en Unity, ahora vamos a hacer en un lenguaje nativo, que el lenguaje nativo que vamos a manejar es Android, ¿no? Entonces, para manejar Android, lo que vamos a trabajar y lo primero que vamos a realizar es crear un nuevo proyecto. Entonces, voy a File, New Project, y voy a escoger la opción de Embed o básica. Luego pongo siguiente y le voy a colocar el nombre de mi aplicación y le voy a poner programa, alertas básicas. ¿Dónde voy a almacenar? Sí, mi carpeta, programas, y le voy a decir que el lenguaje va a ser Java. Y la mínima de API voy a decir que sea la 16. Voy a dar Finish. Y una vez que se coloque en Finish, voy a agregar o voy a crear ya los componentes necesarios para la actividad o para mi programa. Entonces, lo primero que necesitamos ya tenemos aquí creada. Y aquí me va a decir que yo puedo vincularme con GIF, ¿sí? En el caso de ser necesario. Si no deseo, pues no lo coloco de forma vinculada. Cuando yo genere mi proyecto en Android, por defecto, como les decía o les recuerdo, tenemos dos archivos. El uno archivo .xml para la interfaz gráfica y el otro .java para la programación. Ahorita lo que está haciendo, como ustedes ven, está haciendo el Gradle de mi proyecto, se está sincronizando y está en progreso. Aquí lo que voy a hacer es que se está generando secuencialmente todos los archivos y se está configurando. Lo que yo hacía en Unix, por ejemplo, Unix Start, mi aplicación, y se generaba y se me descargaba todos los archivos. Pasa algo similar en Android Studio, pero aquí directamente ya me aparece la interfaz y voy generando, ¿no? Una vez que ya se contemple, me va a aparecer aquí la interfaz y en esta interfaz voy a ir colocando o voy a ir agregando todos los componentes que yo necesito o yo requiero. Entonces vamos a ir considerando diferentes tipos de alertas primero, porque aquí, al igual que en Unix, se maneja alertas básicas, compuestas, con opciones o con parámetros como lo deseáramos manejar, ¿no? Entonces, aquí ya está mi actividad, mi principal actividad. Entonces, lo que voy a hacer aquí es darle el zoom para que se logre ver un poco más amplio. Y voy a eliminar el hello, ¿no? Y voy a crear un text view. En este text view, lo inicial que vamos a trabajar es, vamos a poner vistas. Enter. Voy a refactorizar para que sea el ID y también en texto le voy a poner vistas, ¿no? Aquí le pongo txt vista para que yo pueda identificar. Ahora, luego de eso, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar un botón, ¿ya? Y este botón le voy a decir que salga como alerta 1 para que se visualice. En el while le voy a decir que sea un match para que contenga todo. Y ahora sí le voy a agregar las referencias. Como les decíamos, es muy necesario agregar las referencias izquierda, derecha, superior e inferior de todos los botones. Si no lo agrego, pues no me va a reconocer. ¿Ya? Y tengo aquí mis ventanas. Entonces, este botón va a ser mi primera alerta, la básica o la más simple para poder configurar. ¿Qué necesito? Necesito crear un método para llamar cuando le dé clic en esta alerta. Entonces voy a mi Main Activity y voy a crear un método.
El método lo voy a llamar que sea público, no va a retornar nada, y le voy a decir que sea el método alerta 1. Dentro de los paréntesis lo que voy a colocar, ¿sí?, es mi view para que identifique y pueda decir cuando le dé clic, genéreme tal proceso. Como les decía, cuando no importa algún archivo o alguna librería, les va a salir en rojo. Lo que yo tengo que hacer es presionar al intro o al enter y me va a salir las opciones de ayuda. ¿Qué pasó? Cuando le seleccioné la primera opción, que sería importar el view, ¿sí?, la vista que se necesita generar en el proceso. Entonces ahí se generó. Ahora sí, creo mi alerta. ¿Cómo voy a crear mi alerta? Es de la siguiente manera. Tengo que crear un objeto, alerta 1, ¿de qué tipo? De tipo alert diálogo punto builder. Entonces le digo alert diálogo punto builder es mi objeto. ¿A qué le voy a hacer? Es igual a un new alert diálogo build y dentro de los paréntesis le pongo this, es decir, de esta ventana. Luego a este objeto de alerta 1 punto le puedo ir asignando todas las opciones o los parámetros que yo deseo. Un icono, un título, entonces voy a poner set título y entre comillas le voy a poner tipo de alerta 1 punto y coma. A mi objeto A1 punto set, aquí le puedo poner el set icon y aquí el icono debería ser de los draguables, ¿sí?, y le pongo el parámetro que yo identifico, punto y coma. ¿Qué pasa si yo no tengo el draguable? Entonces yo le pongo r punto, aquí yo pongo draguable punto icon background. Entonces ahí ya me va a aparecer el icono de launcher por defecto, que es el único que tengo. ¿Qué más puedo agregar aquí? Un mensaje. Entonces le digo mi objeto de alerta 1.set message y le coloco aquí mensaje de alerta 1. Esa es mi alerta básica o la general. También necesito agregar botones. Entonces, para agregar botones, yo le tengo que decir a mi objeto de alerta 1.set positive button, es decir, agrégueme un botón positivo. Y aquí le digo el botón, ¿qué mensaje va a tener positivo? Le voy a poner a aceptar. ¿Qué acción va a tener luego? No va a tener ninguna acción por el momento. Punto y coma. Luego de eso necesito crear el diálogo para poder visualizar este objeto. Entonces, ¿cómo le digo? A mi alert diálogo, ¿sí?, vista de alerta es igual, si creo un objeto, a mi objeto de alerta 1 punto create, ¿sí?, créeme esta alerta. Y luego le digo a mi vista punto show, punto y coma. Entonces ya creé la alerta. Ahora bien, ¿cómo le asigno este método? Voy a mi botón, voy a la opción que dice on click y busco mi método que salió, método de alerta 1. En mi emulador lo que voy a hacer es ejecutar la primera aplicación, que sería esta interfaz básica o general para poder nosotros utilizar. Entonces, voy a poner OK y voy a esperar hasta que se me genere, ¿no? Esta es una aplicación anterior, lo voy a poner atrás para que se visualice.
y se ejecute. Todavía se está ejecutando la primera vez de la aplicación, se va a demorar. Ustedes se dan cuenta, está recién construyendo, está generando los backgrounds o está ejecutando todo lo que se requiere. Una vez que ya esté todo completo, se va a visualizar, siempre y cuando no exista errores, ¿sí? Entonces vamos a esperar que se ejecute para que se pueda visualizar esta primera alerta. Entonces, ¿qué pasó aquí? Aquí les va a salir que el mínimo de la compilación del SDK tiene que ser de, aquí, de 31. Entonces estoy generando una versión anterior. ¿Qué pasaría que si esta mínima de SDK ocurriera esta situación? Voy a la parte de File, voy a la parte de propiedades de Structure y aquí está mi grade, mi SDK, mis variables generadas, los módulos que se tiene actualmente, las versiones, las compilaciones y los tools que estarían aquí. La compilación mínima de la que se encuentra aquí, yo tengo que decir cuál es mi versión mínima, cuál es la que yo tengo que generar. La Java JDK 6, entonces voy a poner aplicación, ok, ¿no? ¿Qué pasa si es que algo configuro o alguna situación pasa? El Gradle se construye actualmente y nuevamente vuelvo a generar. Una vez que ya, si es que no tiene ningún error, va a ejecutarse. Si es que tiene algún error, pues va a visualizar. Por ejemplo, aquí la mínima de este simulador tiene que ser de 26. Es decir, que este celular no ejecuta una versión más o después de esta versión. Entonces voy a File también, voy a la opción de Setting y aquí van a encontrar varias opciones, ¿ya? Y ustedes van a ir configurando, van a ir haciendo los procesos que ustedes necesiten o requieran, pero lo que más necesitamos nosotros a nivel general es visualizar qué configuraciones si nosotros requerimos para mi estructura, que era esta parte que se encuentra. El valor por defecto, mis propiedades de mis herramientas, y si un caso no supiera qué estoy generando, voy a Gradle, a Will Gradle, y aquí en la segunda opción dice la compilación 30, mínimo 16, la compilación 30. ¿Qué pasa si yo aquí digo compíleme en una 16? Yo lo ejecuto nuevamente, es como que le actualizo, lo sincronizo en la aplicación que yo me encuentro o la que yo estoy y se me va a descargar. Si ustedes se dan cuenta, es como que se me está descargando mi aplicación, que es una nueva. Si yo ya tengo versiones anteriores generadas, es recomendable, por ejemplo, tener el Android que se tiene y no volverlo a actualizar. ¿Sí? Eso es lo más recomendable. Una vez que ya se construya, puedo ir ejecutando. Ahora, hasta eso que se construya, voy a crear otro botón, para lo cual voy a eliminar esta referencia y colocar otro botón. Voy a arrastrar. Esperemos que se sincronice. Ya se sincronizó. Ahora le pongo el match. Pare. Y ahora le voy a poner alerta 2. Entonces aquí igual le agrego las referencias. Arriba, izquierda, derecha y inferior, ¿no? Porque voy a crear otro método. Hasta que se ejecute, voy a ir generando el otro método. ¿Qué el otro método? Voy a decir public void método de alerta 2 y me pongo view de mi vista. Entonces, aquí, ¿qué pasaría si necesito otra alerta? Igual, siempre voy a empezar con mi alert
diálogo punto builder, mi objeto de la alerta 2 es igual a un new alert build y de esta le coloco this.com. Digo mi objeto de la alerta 2 punto set title, ya, y en esta le pongo tipo de alerta 2.com. Quiero agregar un mensaje, pues agrego el mensaje colocando mi objeto de lectura punto set message, entre comillas, mensaje 2.com. Y de ahí, ahora quiero agregar dos botones. Necesito mi objeto punto, mi opción de positivo, que diga aceptar y que no genere ninguna acción, y mi objeto de lectura para hacer la opción de cancelar. Entonces aquí utilizo la opción set negative boot. Entonces aquí le pongo cancelar. ¿Y qué acción va a tener? Null por el momento. .com. Entonces hago lo mismo, creo mi alerta diálogo, vista de alerta es igual a mi objeto a.create.com y a mi vista .show y me visualizo. Ahora, ¿qué más necesito agregar? Necesito agregar un tercer botón. ¿Qué pasaría si necesito agregar un tercer botón? Digo mi objeto alert2 neutral botón. Entonces aquí me va a permitir que sea un botón neutral que no tenga ninguna acción. Entonces voy a poner recordar más tarde, coma, no va a tener ninguna acción. Entonces ahí es lo que pasa si tiene que generar algún proceso. Ahora, si deseo aceptar y aparte de eso me salga otra alerta, ¿sí? Otro mensaje, ¿qué necesito hacer? Pues voy a crear otro método, public void método alerta 3, dentro de mi 3 view, mi vista, y abro, cierro paréntesis. Vuelvo a crear mi alerta diálogo.builder, objeto de la alerta 3 es igual a new alert build, digo de esta ventana, .com. Le digo mi objeto de la alerta 2, de 3, perdón, set title y pongo aquí el título o tipo, perdón, de alerta 3.com. A este objeto le pongo el punto sendMessage. Siempre van a tener esa opción. Entonces mensaje 3, punto y coma. Y ahora sí empiezo las opciones. Digo objeto 3. Set positive boot. Digo que va a visualizar el botón aceptar, coma. Y le voy a dar un enter para colocar qué acción voy a generar. Entonces, para poder generar una acción, cuando doy clic en ese botón, lo primero que necesito es decir, new diálogo interface on click listener. Entonces, por defecto se me crea un método de on click que cuando dé clic se va a visualizar. Entonces, yo puedo decir que cuando dé on click, llámeme mi método de alerta 1. Entonces pongo mi view y estaría. También tenemos otros tipos de alertas que vamos a ir viendo. Entonces, yo puedo decir que en otra alerta yo necesito que me salga como, aparte de eso, como opciones, como checks. Entonces, como digo que me salga como opciones, digo public void
método de alerta 4. Dentro de este le pongo view y abro cierro. Pero para esas opciones, lo primero que necesito es generar un vector, perdón. Entonces, para generar un vector le digo finally start sequence, abro, cierro corchetes, le digo, se va a decir vector. Char sequence es de tipo char o carácter de texto. Es igual a que dentro de las llaves voy a ir colocando los valores. ¿Cómo coloco? Digo, verán, voy a decir selecciono un país. Pongo Ecuador, pongo Perú, ya, pongo Colombia. Y puedo seguir poniendo con la coma y entre comillas el mensaje o lo que yo deseo. Ya, punto y coma. Esto es crear un vector. Yo le digo el nombre del vector, a cómo se llama el vector y qué necesita ir generando, ¿no? Entonces, una vez que ya creo este vector, ahora sí puedo crear la alerta. Les digo, a mi diálogo punto builder objeto de alerta 4 es igual a new alerta will y dentro de los paréntesis pongo 10. Punto y coma. Hasta aquí no he cambiado nada. Le digo a mi objeto punto set title, le pongo alerta 4. Objeto A4. Ahora sí, quiero que salgan las opciones. ¿Cómo digo que salgan las opciones? Es diciéndole punto set ítems y aquí le dice que debería ir los ítems necesarios. Entonces, ¿cuál serían los ítems? El vector, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Qué opción va a ser que al momento que escuche? Entonces, yo le puedo decir que cuando escuche diga qué país seleccionó. Entonces, le pongo aquí un mensaje, seleccionar el país. Entonces pongo punto y coma y ahora le digo que cuando seleccione alguna opción del botón, haga un proceso. Entonces, ¿cómo le digo que haga un proceso? Con la opción diálogo, interface, punto on click y genero. Pero directamente más rápido porque no quiero escribir todo el código o no me sé todo el código, pongo new diálogo interface y automáticamente les va a aparecer el método. Y aquí yo puedo decir qué botón o qué posición del vector yo seleccioné. Entonces le digo perdón, string país es igual a mi vector, ya. ¿En qué posición yo le tendría que colocar? En la posición mi que estoy ingresando, le estoy dando clic. Y puedo este vector que yo cuento, tendría que transformarlo. ¿Cómo lo transformo? Poniéndole el toString. Y ahí lo único que me faltaría en esta parte es crear mi alert diálogo vista es igual a new alert diálogo new objeto a4.create.com. ¿Qué me falta aquí en el alert? Que no necesariamente tengo que colocarle new. ¿Por qué? Porque ya directamente le estoy diciendo de mi objeto, obténgame y cree. Y ahora sí, a mi vista.show.com. Entonces he creado 4 tipos de alertas para poder generar. Entonces voy a ir minimizando estas observaciones que quiero que me salgan en el Gradle para poder ir viendo. Hasta aquí preguntas, dudas, inquietudes sobre el proceso de las alertas.
¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Estamos claros? No, Inge. Ya. Entonces, estamos claros con los métodos que me permita generar. Ahora, ¿qué pasa si yo no los invoco? Pues simplemente no se va a visualizar. Entonces, para eso yo tengo que crear, ahora sí voy a crear, como creé 4 métodos de alerta, deberá estar 4 botones. Entonces pongo alerta 3, la otra alerta 4 y vamos a ver si en esta ocasión le hay más pare. Entonces voy a ir agregando las propiedades que se encuentran. Ya, ir colocando algunas opciones que yo requiera. Ya. Voy a build apk para ver si se me construye. Tenemos que ya se me está descargando. Entonces, hasta ahí nosotros podemos hacer las alertas. Ahora, ¿qué les decía que puede diferenciar en una alerta con un mensaje aleatorio? Los mensajes aleatorios nosotros los vamos a conocer como TOAS. Entonces se llama public void método de TOAS tipo alerta. Un TOAS les decía que era, ¿sí?, el que me iba a visualizar unos segundos, ¿sí?, milisegundos, y luego posteriormente se va a eliminar sin hacer ninguna acción, sino automáticamente se va a borrar. Para hacer eso lo que necesito es un TOAS, ¿sí?, un objeto, y si ustedes se dieron cuenta, ya me salió automáticamente, solo presionando el TOAS. Entonces, TOAS.make. Entonces digo, visualíceme un TOAS o una alerta y realíceme o visualíceme tal mensaje. ¿Qué mensaje le voy a decir? Del get context, get base context, coma, le voy a poner bienvenidos, ese mensaje, el que yo deseo, y yo necesito colocar cuál es la duración. Entonces, para poner la duración pongo toas.long o length short. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo dos opciones. Si escojo length short, vienen a ser como 30 segundos y el length short 15 segundos. Es más cortito el tiempo. Una vez que ya tengo eso, pongo punto show, abro, cierro paréntesis. ¿Ya? Entonces aquí lo que permite generar es uno de los procesos que se requiere o se genera. Estas todas son segundos y las alertas tienen que tener alguna acción para borrar o minimizar. ¿Qué va a pasar? Entonces voy a ejecutar porque esta aplicación no se logra visualizar. Es que los tipos de alerta me van a visualizar de esta manera y cuando le dé clic va a salir así la alerta, que cuando le dé clic en cualquier opción se minimice. ¿Qué pasa si doy a aceptar? Igual se va a minimizar. Otra alerta, escribo los mensajes que yo requiero y tengo la opción de aceptar o cancelar. ¿En qué orden se ponen los botones cuando se agrega? En el orden que yo les voy colocando aquí. Si primero le digo, agrégueme el botón
aceptar y luego el botón de negar, ¿qué va a pasar? Que primero se va a visualizar aquí aceptar y luego el de cancelar. Otro tipo de alerta es poniendo un icono, que les decía, poníamos un icono que venga por defecto, el mensaje, y tenemos la opción de nulo o no realizar ninguna acción. Y el TOAS, si se dieron cuenta, es que se visualiza, ¿sí?, unos milisegundos o segundos prácticamente y se borra automáticamente. Y este es el tipo de alerta. Cambio, selecciono un color, perdón, selecciono un color y puedo ir generando. ¿Qué pasa si tengo más colores? Pues me va a ir bajando y puedo ir seleccionando de una lista. Viene a ser esta alerta cuando yo le agrego como vectores varias opciones y de las cuales yo puedo seleccionar uno solo. ¿Preguntas o dudas, inquietudes? ¿Alguna pregunta? Entonces hemos generado diferentes tipos de alerta. Ahora, ¿cuándo las vamos a poder utilizar? Obviamente se lo va a poder utilizar cuando se requiere o cuando sea necesario. Entonces, vamos a ir viendo qué tipos de alertas vamos a generar. Y otra que vamos a ir viendo, ¿sí? Aquí me dice que mínimo la API tiene que ser 26. ¿Qué necesito generar? Un nuevo emulador que voy a crear, la versión que yo requiera o que yo necesite. Me pide que sea mínimo de 24. Como no existe o no tengo que descargar, ¿sí? Entonces, ¿cómo me descargo? Colocándole la acción de descarga, pero sí va a tomarse su tiempo. En las versiones, estoy utilizando ya la versión 4.2, no estoy utilizando la última que es la de 6. ¿Por qué? Porque la anterior me estaba generando inconvenientes y problemas de compatibilidad con las herramientas. Entonces, por más que descargaba o desinstalaba, no me iba a funcionar. Entonces, por eso es necesario manejar las versiones anteriores que no es que estén deprecadas, pero son las más estables por el momento a las que se han generado ahorita, porque hay bastantes inconsistencias y no me permiten generar. Entonces, ese es el inconveniente, que ahorita, por ejemplo, estoy manejando una versión antigua de Android Studio para poder ejecutar las aplicaciones. Pero si ustedes se dieron cuenta, las aplicaciones me van a permitir ejecutar siempre y cuando sean anteriores. Por ejemplo, yo tengo una aplicación anterior, esta es la anterior y esta sí se ejecutó, pero una versión actual, está manejando con APIs actuales, me está diciendo que debe de tener mínimo ya no una versión 16, porque esa ya anteriormente estaba manejada. Ahora la mínima es la de 24 que tengo que generar en este y solo en esa mínima podré ejecutar. Entonces, por eso es necesario que ustedes tomen en cuenta las descargas de Android cuando ustedes lo utilicen. Android en sí necesita bastante espacio de memoria para poder ir descargando e irse actualizando cada vez que requiera. Entonces, por eso es, se podría decir, comprendible que una vez que necesite una actualización, yo tengo que ir generando. Entonces, aquí voy a ir a la opción de 24, ya se me descargó. Y voy a ir viendo, ¿no? Si es que le voy a poner celular 24 y le voy a poner finish. Ahora le voy a cerrar esta que tenía anteriormente para ejecutar la otra. Si yo me equivoco, por ejemplo, en este momento, ¿qué pasó? La mínima dice que es 26, no la de 24. ¿Qué tuviera que hacer? Yo necesito configurar o editar. ¿Cómo edito? Lo único que edito es estas opciones que ustedes encuentran como configuraciones básicas.
Si necesitara crear otro emulador, necesito crear otro, ¿sí? El celular que yo deseo. Celular con la versión 26, que era la mínima. Pero ¿qué pasa si manejo una de 30? Siguiente, pongo la de 30 para que se den cuenta qué diferencia va a haber. Es solo el sistema operativo, que si yo ejecuto más de un celular, sí me va a permitir. Aquí tengo el celular de 24 y aquí tengo el celular de, este es el de 30, ¿sí? El sistema operativo. Entonces esperemos que se inicie. Tengo los simuladores, es para probar en cada uno de los simuladores si me permite ejecutar. Entonces voy a la de 24 a ejecutar, a ver si me permite y no tengo problemas y ya me puede correr la aplicación. O si no, igual la aplicación, como ustedes se ven, no me da ningún error. Entonces estoy generando la codificación o la programación correctamente. ¿Ya? ¿Qué pasó aquí? Que igual me dijo mínima la 36, es decir, que la de 24 no me funcionó porque no era la necesaria. Voy a cerrar y ahora voy a hacer con la de 30. Entonces digo, en la de 30 ejecúteme. Como se está inicializando, ya, ahora sí, voy a ejecutar y voy a ejecutar. Esta es una diferente, ¿se dan cuenta? Y vamos a ir viendo qué diferencias van a ir teniendo cada uno de los celulares que yo genero. Ahorita ya no me sale error, pero me sale vuelta una invocación que tiene que ser, solo me permite con Android de 26 NK. Entonces voy a ejecutar hasta que se cree. Ay, perdón, voy a crear uno de 26 para que logren darse cuenta que, por ejemplo, aquí ya no me permite seleccionar otro tipo. Entonces voy a cancelar, voy a cerrar el anterior de 30 porque ya consumí mucho. Voy a eliminar este que ya tenía de 24 porque me está dando error que ya no me permite generar, ¿sí? Entonces eso es a veces los inconvenientes que se tienen en Android. Por más celulares que yo seleccione o yo cree, unas versiones no van a encontrar. Por ejemplo, en el anterior no pude crear uno con ese tipo o con ese tipo de celular, se podría decir. Yo no pude crear unas versiones anteriores. Entonces tengo que seleccionar solo los tipos predeterminados o por defecto para poder crear estos. Entonces voy a esperar que se descargue y voy a generar el otro tipo de proceso. Entonces no me va a permitir ir borrando. Esperemos que se descargue. Y otra opción que es tipo alerta es del progress o un reloj progresivo, que ustedes saben que como que me sale que está esperando el mensaje o está recargándose y visualiza esa rueda que va a ir girando constantemente. Eso es un progress que va a ir variando de acuerdo a las necesidades o a los requerimientos que se necesiten. Entonces, para eso se lo llama progress diálogos. Todo lo que nosotros estamos manejando son diálogos, cuadros de diálogos que van a permitir generar y automatizar los procesos como ventanas emergentes o como otras ventanas, actividades para visualizarse dentro de una actividad, pero son externas, se podría decir. ¿Qué sería el término externo? Que, por ejemplo, dentro de esta pantalla tengo varias subventanas. Entonces, eso vienen a ser los diálogos. Estas subventanas que me van a permitir visualizar otras opciones. ¿Dudas, inquietudes, chicos? ¿Alguna duda, inquietud sobre lo que hemos estado manejando vuelta en Android? Verán que es algo un poquito diferente.
Si ustedes se dan cuenta, la programación no varía tanto, no es tan compleja y se maneja casi a la par como es en Ioni. La una es híbrida, pero la otra es nativa. Entonces van a ver un poquito de diferencias en los componentes, porque ya tengo un simulador celular, les pongo un ejemplo, y el otro para poder generar el proyecto. Ya vamos a ver cómo lo vamos a generar. ¿Sí? Que eso también es muy importante que ustedes tengan y generen, digamos, cuando ya tengamos en Ioni un proyecto ya terminado, tenemos que generar la APK, así como en Android lo podemos generar. Entonces voy a Will, a la opción Will APK y ahí ejecuto y creo mis ejecutables de las aplicaciones. Eso también lo que me va a permitir hacer. Otra cosa que es también importante, chicos, que ustedes revisen en la plataforma de Android, ¿sí? Developers tienen varias opciones, las cuales les van a decir, si yo necesito agregar un parámetro o un campo, aquí me da las opciones. En Developer me da una guía, una referencia, ejemplos, diseños y calidad. Entonces, por ejemplo, yo quiero crear mi primera aplicación. Entonces voy a abrir crear mi primera aplicación y me va a decir todas las mejoras que yo debo de considerar. ¿Qué aspectos debo de considerar de Kotlin, por ejemplo? Entonces, este es un término que ya vamos a ir viendo, ya cuando hablemos de las híbridas y nativas, cómo vamos a generar un Kotlin básico, la YAML, que son las interfaces, las navegaciones, las conexiones con Internet, y aquí les da como un tipo libro. Entonces, Kotlin básico, que ya no hay Java. ¿Por qué no hay Java? Porque ya está deprecado, se podría decir. O ya manejan este nuevo lenguaje. Pero sí hay Java también para que lo puedan ver. Entonces digo introducción, crear mi primera aplicación. Y aquí me dice con un video explicativo qué necesito. Una introducción, cómo descargar Android, dónde lo debo de realizar, cómo crear mi primera aplicación, por ejemplo, realizarlo en tal parte. Y aquí me dice, crea, qué requisitos, qué deberás aprender y qué se deberá contemplar. ¿Cómo crear? Vas a la opción de crear un nuevo proyecto, de seleccionar la plantilla, el nombre y la versión. Entonces aquí, por ejemplo, ya les dice cuál es el nivel de distribución y compatibilidad con los otros dispositivos. El día 16 que yo les decía, 99%, y así van bajando la compilación o la distribución de acuerdo a la versión. Creo mi proyecto y si ustedes se dan cuenta, aquí ya les aparece, perdón, aquí les aparece ya las opciones que les va a ir dando el paso a paso, cómo ejecutar en un dispositivo virtual. Aquí cómo crear el dispositivo virtual, que era para lo que ya hemos visto en clases anteriores. Teníamos aquí cómo busco los archivos, ¿sí? de una generación, un resumen. Pero aquí, si les da por defecto, ya les reconoce el idioma. Puedo dar siguiente y aquí puedo decir qué más necesito. Creo con agregar código, crear aplicaciones, emuladores, hecho. Si yo ya terminé, ahora sí voy a un cuestionario, si se dieron cuenta, de poder ir respondiendo, perdón, e ir, se podría decir, nivelándome en lo que es Android Studio. No es de la misma manera, pero en Ioni es algo similar, pero aquí no hay un paso a paso, sino aquí directamente es cómo agregar acciones, cómo generar procesos, cómo agregar componentes. Entonces, ustedes aquí van a ir agregando componentes de acuerdo a lo que ustedes necesitan y aquí les va a visualizar la programación. ¿Qué diferencia hay en Ioni? Es que aquí en Ioni hay varios sublenguajes o frameworks. Entonces aquí tenemos Angular, JavaScript, Reactive, Steel, Vue, que este Vue está actualmente tomando un gran boom para poder manejar este lenguaje. Entonces es casi similar.
a todo lo que es HTML, pero lo que diferencian es la parte de las etiquetas. Ya no se llaman lo mismo en Angular que en Vue. Algo cambia, algo minimiza, una librería importan, otra librería generan, entonces por ese lado hay que irlo identificando, ¿no? Ya se me importó, voy a importar la de 26, finish. Estoy creando varios emuladores con la finalidad de que ver si se me puede ejecutar en esa versión. ¿Alguna pregunta, alguna duda de eso? Para poder seguir explicándoles lo del progresivo. Ya, aquí está. El progresivo es esta opción. Cargando, si se dan cuenta, es como está cargando, está procesando. Y yo le configuro cómo deseo generar este cargar. ¿Qué pasa? ¿Cómo borro? Tengo que tener o cumplir el 100% o ya salirme de la aplicación. Porque si no, digo, no, estoy en la aplicación y ya no tengo que tener un par. Es como un ciclo infinito. Entonces voy a ir cerrando para que se me termine ese ciclo infinito. Voy a abrir la actividad y ahí sí se me logra borrar. Si yo solo minimizo y vuelvo a abrir, ¿qué va a pasar? Va a pasar que solo le oculté y le volví a abrir y se queda en la misma acción que está. Ya, esta es la de 26. ¿El celular cambia? Pues sí, bueno, va a ir variando dependiendo de las consideraciones y celulares que seleccioné. Ahora voy a seleccionar el de 26, a ejecutar, a ver si es que se me ejecuta o si no ir creando el progress. Entonces voy a ir generando el progress y voy a crear el método. Entonces, ¿cómo lo creo? Le digo public void, si no me pide que tengo que inicializar con el lo. Public void, método de progresivo y dentro de él se le colocó mi view o mi pista. Entonces aquí abro, cierro paréntesis y aquí empiezo a crear mi progress. Entonces le digo que ya, progress, ya voy a crear un objeto de esta opción. Le digo cargar, ¿ya? Y a este le pongo es igual a new progress diálogo this.com. Estoy creando este progresivo. Ahora, al cargar, punto, le pongo set. Es así mismo, set significa asignar. Le voy a ir asignando varias opciones. Y le agrego un set progress style. Yo puedo tener varios estilos. ¿Cómo yo sé qué estilos puedo tener? Progress, diálogo. Si ustedes se dan cuenta, ya me salió punto, estilo horizontal o estilo spinner. El estilo horizontal es el que ustedes vieron recto y el spinner viene a ser como un tipo espiral. Ya le voy a poner el spinner. Y la otra, la opción le tengo que decir cargar punto set message y entre las comillas yo le voy a colocar el mensaje que tiene que decir cargando punto 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 las opciones que yo tengo o el mensaje que yo deseo poner. A cargar también le puedo asignar punto set un botón set cancel label y aquí tengo dos opciones o true o false. True significa que sí se me pueda cancelar, o sea, pausar el proceso o false que no se pueda pausar el proceso. Entonces puedo poner true para que se cancele inmediatamente, que se visualice o a su vez también le puedo poner cuánto tiempo deberá visualizarse. Entonces, para poder decir cuánto tiempo tendrá que tener este progress o esta acción,
yo le pongo a cargar, punto, set, progress, y aquí le digo hasta cuándo tiene que cargar, hasta 25. Les pongo un ejemplo, un número, un identificador, un valor que yo le tengo que decir. Y adicional, si yo deseara cancelar el botón o el método, yo tuviera que poner a mi botón cargar punto cancel. Y ahí sí se cancelaría. Pero esto solo es para cancelar. Ahora lo que necesito es para visualizar, necesito el cargar punto punto show punto y coma. Entonces aquí le digo visualíceme cargando. No puedo ejecutar por el inconveniente que tengo en este problema de los will. Si se dieron cuenta, el anterior que yo tenía ya me visualiza. Es decir, este programa ya tenía, no, el otro que tenía. Ya creo que se ejecutó. Veamos. Me sale sin problema, pero dice que debo de invocar. Por ejemplo, no se construye, se genera, pero no se logra visualizar en el mismo. Entonces voy a ir editando en el programa anterior que tenía ya abierto y voy a ir a programas alertas, que si ya es este es un proyecto sumamente anterior, sí, que es desde hace un año, les pongo, ¿ya? Entonces, si yo aquí voy editando y voy agregando, esta sí se va a ir visualizando. Y les voy a poner un ejemplo. En Layout, se dieron cuenta que esta es la interfaz. Sí, esta es la interfaz que yo consideré o yo agregué. Entonces, yo puedo ir cambiando aquí. Y si yo le coloco aquí los métodos que yo generé anteriormente, ¿se van a visualizar? Pues sí, sí se van a ir visualizando. Lo único que necesito es ir colocando. Pero lo que voy a trabajar solo es en el del progress, que yo les decía aquí, yo deseo ponerle el true para que se diferencie y el estilo punto style spinner. ¿Ya? Voy a ejecutar, por ejemplo, en el que tenía anteriormente, en este que estaba aquí, y se está construyendo, pero es un proyecto anterior, como les explico. Me va a ejecutar siempre y cuando, obviamente, no tenga ninguna configuración, ningún problema, pero va a ser las mismas opciones, los mismos métodos. ¿Sí? ¿Preguntas o dudas? Ya, por ejemplo, aquí ya se dieron cuenta que sí se ejecutó. Entonces voy a poner visualizar progress y ahí pasó el spin. El antes era circular, ¿ya? Y ahorita es tipo spinner, tipo espiral. Esa es la diferencia que se van a dar cuenta que cambió. Entonces, aquí, como ya le puse el cancel true, ¿ya? Di clic en los alrededores y sí se borró. En cambio, si yo le pongo aquí visualizar, aquí está la vuelta del horizontal, si se dieron cuenta, aquí el spinner, como diré, el progress tipo spinner y el progress tipo horizontal. Este si le doy alrededor no se borra, no se minimiza, pero si le doy aquí en este en cambio, clic en los alrededores, sí funciona. ¿Qué propiedad la única que cambié? Es el ser cancelable true. Entonces, para que se minimice. ¿Dudas o preguntas, chicos? ¿Dudas o preguntas, chicos, sobre el tema de las alertas? Inge, ¿será que nos puede pasar el código? Claro. Sí les voy a pasar el proyecto 1 y el proyecto 2 que hemos generado. ¿Algo Yay. más? Ya.
Entonces, por favor, les indico que a nivel general, esto es lo que debemos realizar. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito ir a una segunda ventana? Teníamos la opción del inte, ¿no? Que habíamos visto que mediante un objeto de tipo inte, llámame a tal ventana. Esta segunda actividad, ¿ya? ¿Qué va a realizar? Esta segunda actividad, lo que yo se desea, es tener dos botones, dos campos de texto, pero tener un tipo spinner. ¿Qué es un spinner? Es un selector que les va a visualizar de la siguiente manera. Es decir, opciones desplegables que si selecciono se va a generar. Entonces yo le pongo, digamos, 6 y 2. Y yo digo que sumar. Doy operación, se suma, ¿no es cierto? Voy a hacer la opción de restar, se reste. Voy a hacer la opción de multiplicar, multiplique. O división, se divida en entero. ¿Ya? Entonces este es un tipo spin. Viene a ser algo similar como las alertas tipo vector. ¿Qué pasaba con los spinners? Era que se necesitaba, era de generar mis vinculaciones y crear mi vector con métodos. Pero a esto le tengo que agregar un adaptador. ¿Qué le digo? A mi spinner simple, agrégueme ese adaptador y se visualizaría. Puedo hacer filtrados, es decir, que solo me permitan ingresar campos de texto o solo me permita ingresar 10 tipos, 10 tipos o 10 campos de texto y eso le puedo agregar como filtro a mis campos. Entonces les pongo un ejemplo. Le agregué el tipo que solo sean 10 de longitud, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0 y ya no puedo agregar más. Son de 10 tipos de datos. Si ustedes se dan cuenta, no puedo ingresar más filtros. Ahora, ¿qué pasa si ingreso letras? Sí permite, entonces tendría que configurar que no permita letras. Esos son los filtros que vamos a ver ya en la siguiente clase, ser filtros y lo que son adaptadores. Para lo que son listas, que estas listas vamos a ir viendo o vamos a ir manejando, ¿sí? Que se encuentran aquí, para poder ir haciendo cada uno de los procesos. ¿Dudas o inquietudes? ¿No? Entonces, para lo cual vamos a trabajar de la siguiente manera. Les voy a pasar este proyecto para que lo prueben y en este sí me va a pasar o sí voy a poder generar el ejecutable. Entonces voy a build apk, que se me genere mi apk de mi proyecto. Esperando que se genere, ustedes van a tener esa APK para que prueben, pero asimismo van a tener el código. Entonces voy a OK. Aquí está mi APK y esa yo les puedo enviar. Por ejemplo, voy en este momento a mi WhatsApp y al grupo que se llama Desarrollo de Aplicaciones Móviles. Y ahorita les voy a enviar la APK para que ustedes prueben y vean las diferencias y mejoras. ¿Qué vamos a hacer para la siguiente clase? Ustedes van a hacer un comparativo, si es una actividad extra, un comparativo de las alertas de las híbridas con las alertas de las nativas. ¿Qué diferencias o qué ventajas tienen entre una híbrida con una, se puede decir, nativa en alerta? ¿Sí? Eso lo van a revisar, lo hacen en una hojita o a mano o a computadora para que eso lo envíen en el foro de tutorías. ¿Sí? Eso lo van a enviar hasta la próxima clase, que sería la semana que viene. El día de mañana vamos a hacer tutorías, pero vamos a reforzar esta partecita que les digo de los adaptadores, de los spinners.
para poder generar e ir creando. ¿Dudas o inquietudes, chicos? Inge, ¿nos puede repetir la actividad que debemos hacer? Ya. Hicimos dos tipos de aplicaciones. Las híbridas alertas y las alertas nativas. Van a realizar ventajas y desventajas, se podría decir, o diferencias de estas dos tipos de alertas. Las nativas con las híbridas. ¿Ya? Diferencias y ventajas. Pueden ser mínimo 3 ventajas y mínimo 3 diferencias, ¿no? Y lo ponen en el foro de tutorías de la unidad 2. Ahí le van a subir hasta la próxima semana, que sería lunes, ¿no? ¿Ya? No se olviden, chicos, de haber registrado la asistencia adicional. No se olviden también que ya tienen lo que es las actividades, que ya aquí sí ya se les pide ejercicios prácticos. Entonces ustedes van a elegir en cuál de las dos herramientas van a utilizar, o sea, las nativas o sean las híbridas. Por favor, chicos, entonces ya vayan trabajando. Ustedes ya tienen aquí las actividades, son una de diseño y una investigación. Ya, aquí dice un ejercicio práctico. Esta es la investigación del taller, la cual hace sobre los usos de gráficos, servicios, eventos. Y la otra actividad ya es el ejercicio práctico, le va a dar una aplicación de servicios, gráficos y eventos con diseño, enfocados a sus proyectos que ustedes se plantearon en la primera unidad. Aquí ustedes emplearon ya su proyecto, entonces acá ya en la actividad 4 ustedes desarrollen ya su proyecto. Las consideraciones se encuentran aquí, si ustedes se logran dar cuenta. Aquí les dice que describan, que visualicen las navegaciones, las interfaces, que vamos a ir trabajando los layouts, los eventos que ya hemos visto, qué servicios podemos generar, qué actividades podemos crear, y esto está para el 11 de febrero, ¿no? Entonces, en el primer parcial vamos a ver las dos unidades, ¿sí? Por eso vamos a ir haciendo ya más actividades, más ejercicios, se podría decir. Hasta las 2 primeras semanas de febrero. Terminamos el primer parcial, más o menos, ¿no? Aquí el examen del primer parcial ya está activo para que ustedes vean, es del 14 al 18 de febrero y se va a componer de dos partes. Una parte teórica, ¿sí? Una evaluación, y la otra la parte práctica, que se va a elaborar un banco de preguntas para que ustedes realicen una aplicación, ¿no? Entonces pueden ser en Unity, en Reactive, en, como les decía, en Nativa, en Android, o podrían utilizar otra plataforma que ustedes tengan y conozcan y sean de fácil acceso, ¿no? Eso, por favor, chicos, les recuerdo, nos vamos a quedar hasta aquí y cualquier duda o inquietud me avisan. Mañana tendríamos el foro de tutorías para ver esta parte de reforzar. Si tendríamos alguna duda más para poderles indicar y les pasaría el link. Si adicionalmente tenemos alguna pregunta más, para que me indique. También, por favor, para de hoy tienen hoy hasta el próximo martes, les voy a activar en la parte que dice tarea, no en el de foro, van a subir el perfil del proyecto de aula para irles revisando cómo van avanzando la idea que se tenía, el árbol de problemas, sino para ir armando eso en tutorías. ¿Sí? Si necesitan cómo armar el árbol de problemas de su proyecto para que ingresen a las tutorías y armamos ahí en conjunto, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda, inquietud adicional? Chicos. ¿No? Entonces para mañana
Por favor, no se olviden, haríamos un refuerzo y si es que pueden ya armar el árbol de problemas del proyecto de aula. Nos quedaríamos hasta aquí. Para la siguiente clase sí vamos a ir abundando un poquito más las actividades para ir viendo, ¿no? Entonces ahí cualquier cosa o inquietud me van avisando para ir generando los procesos. Cuídense mucho, hasta luego, chicos. Gracias, Inge, hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge, hasta luego.